vamos a hablar de las tablas de propiedades. ¿Por qué las utilizamos? Estas tablas son utilizadas ya que las ecuaciones para hallar las propiedades de los elementos son muy complejas. De ahí sale la idea de crear una tabla que contuviera dichas propiedades. Cabe aclarar que cada uno de estos elementos tiene diferentes tablas. Existen tres tipos de tablas: la saturación, la de vapor sobrecalentado y la de líquido comprimido. La tabla de saturación es la principal, ya que a partir de ella podemos saber cuál de las tres tablas deberíamos utilizar dependiendo de los datos que nos den en los problemas. Esta tabla solo se utilizará cuando nos den una temperatura o una presión solas. Es muy raro que nos den temperatura y presión y tengamos que utilizar esta tabla. ¿Por qué? Porque a cierta temperatura tiene que tener la presión exacta, la presión saturada exacta que aparece en estas tablas, o a cierta presión debe tener cierta temperatura exacta. Cambiando de tabla, vamos a la de vapor sobrecalentado, y en ella podemos darnos cuenta que para utilizar esta tabla la presión tiene que ser menor a la presión saturada y que la temperatura tiene que ser mayor a la temperatura saturada. Cualquiera de las dos opciones haría que utilizáramos esta tabla. Son las dos principales, aunque hay otras tres que van a estar ahí, pero son los principales objetivos que uno tiene para determinar. Luego pasaríamos a la tabla de líquido comprimido. Esta tabla se utilizará cuando la presión sea mayor a la presión saturada o cuando la temperatura sea menor a la temperatura saturada. Tomando como un tip para esta tabla, uno puede definir si utilizar esta tabla o la tabla de saturación. ¿Por qué? Porque al aplicarla, el error que tienen entre las dos tablas sería mínimo, y podemos dejarlo más claro más adelante con un ejemplo. Ahora, ¿qué hacemos si quiero saber la presión de saturación a una temperatura la cual no está exactamente en la tabla? Lo que debemos hacer es coger el punto siguiente y el punto anterior de la temperatura o la presión que nos estén dando para poder hallar una ecuación de la recta. Aquí hay un ejemplo que nos dice cuál es la presión de saturación a 28.5 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos en este caso sería tomar la tabla de temperatura, mirar que hay valores para 30 grados centígrados y 25 grados centígrados. Entonces, debemos plantear la ecuación de esa recta y luego reemplazamos la temperatura con 28.5 y eso nos va a dar una presión de 3.923 kilopascales. Vamos a hacer un ejercicio para dejar en claro cómo saber cuándo utilizar cada una de estas tablas. El ejercicio dice: un recipiente contiene agua a una presión de 5000 kilopascales y una temperatura de 100 grados centígrados. Determine su volumen, entalpía y energía interna específica. Vamos a utilizar como base la temperatura. Entonces, como lo había mencionado, tomamos la tabla de saturación y miramos a 100 grados centígrados cuál debería ser la presión. Y observamos que la presión debería ser 101.42 kilopascales. La presión que nos están dando es mayor a la que debería tener. Entonces vamos a utilizar la tabla de líquido comprimido. Cuando pasamos a la tabla de líquido comprimido, buscamos la presión a la que estamos y en esa presión buscamos la temperatura que nos dio el ejercicio. De ahí podemos hallar el volumen específico, la energía interna específica y la entalpía. Ahora, el dato curioso que yo les había dado era que si utilizábamos la tabla de saturación para los 100 grados centígrados, no iban a tener mayor repercusión entre esa tabla y la anterior, y podemos confirmarlo, ya que si nos fijamos en cada uno de los valores que nos dieron con la tabla anterior y esta tabla, y los valores no cambian mucho su porcentaje de error. Ecuación de gas ideales.
La ecuación de los gases ideales es una ecuación que proviene de las leyes de los gases, tales como la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Esta funciona exclusivamente para los gases ideales, la cual redacta que para un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, en el sistema internacional, una presión de 101.325 kilopascales y una temperatura de 273.75 grados Kelvin, ocupa un volumen de 22.4 milímetros cúbicos. Y se muestra relacionado de la siguiente manera: P por B igual a N por R por T, en donde P es presión en pascales, B volumen en metros cúbicos, N el número de moles, R la constante de gases ideales, la cual es igual a 8.31447 Joule sobre mol Kelvin o Pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. La temperatura obviamente está dada en es abreviado con la letra T y está dada en Kelvin. Esta ecuación solo es aconsejable utilizarla en gases ideales, es decir, el grupo de gases teóricos cuyas partículas puntuales movidas aleatoriamente no interactúan entre ellas, pero hay ciertos casos en que hay que tener en cuenta ciertos gases denominados diatómicos. Estos son nombrados como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, los cuales pueden tratarse con una margen de error bastante insignificante, generalmente es menor al 1%. Sin embargo, otros gases más densos que no son considerados gases ideales, es necesario ir a una tabla de valores para trabajar con ellos. Hay que tener en cuenta en que cuando hablamos de hidrógeno nos referimos a H2 y no simplemente a H, ya que H significa un átomo de hidrógeno. Factor de compresibilidad. La ecuación de gases ideales es muy simple, por lo tanto muy conveniente de usar, pero como ilustra la figura, los gases se desvían de manera importante del comportamiento de gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y el punto crítico. Esta desviación a temperatura y presión especificadas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad Z. A continuación veremos un ejemplo más detallado de cómo hallar este factor de compresibilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad es un factor de corrección que se introduce en la ecuación de estado del gas ideal para el comportamiento de los gases reales. Los gases reales se comportan como gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia los valores del punto crítico. Es decir, si la temperatura es mucho más alta que la del punto crítico, el gas puede tomarse como ideal, y si la presión es mucho más baja que la del punto crítico, el gas también puede tomarse como ideal. Entonces la ecuación nos queda como presión por volumen específico igual al factor de compresibilidad por la constante del gas por la temperatura, donde el factor de compresibilidad es igual al volumen real sobre el volumen ideal. Esto significa que cuando Z es 1 tenemos la ecuación del gas ideal, y cuanto más lejano sea de 1, mayor es la desviación que el gas presenta respecto al comportamiento de gas ideal. Los gases se comportan de forma similar a temperaturas y presiones normalizadas respecto a su temperatura y presión crítica, es decir, Z es aproximadamente igual a la misma presión reducida y temperatura reducida para todos los gases. La presión reducida es igual a la presión en el momento que se está analizando sobre la presión crítica. La temperatura reducida es igual a la temperatura en el momento que se está analizando ese gas sobre la temperatura crítica. La presión crítica y
la temperatura crítica son propias de cada gas y se pueden encontrar en cualquier libro que hable de termodinámica. Entonces, para encontrar el factor de compresibilidad Z, lo podemos hacer con la carta de compresibilidad generalizada. En esta carta tenemos en el eje X la presión reducida, estas curvas son la temperatura reducida y en el eje Y tenemos el factor de compresibilidad. Para ver cómo se utiliza esta tabla, vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo nos dice que tenemos una presión reducida de 2, la vamos a ubicar, y también nos dice que tenemos una temperatura reducida de 1,1. Trazamos una vertical desde el punto que ya ubicamos para encontrar esa temperatura reducida. Después de tener esa temperatura ubicada, trazamos una horizontal hacia la izquierda y encontramos el factor de compresibilidad. En este caso es 0,4. De la carta de compresibilidad generalizada concluimos que a presiones reducidas muy bajas los gases se comportan como ideales sin considerar la temperatura. A temperaturas reducidas altas los gases se comportan como gas ideal sin considerar la presión, excepto cuando la presión está por encima de 1. La desviación de un gas respecto al comportamiento de gas ideal es mayor cerca del punto crítico. Esto sucede cuando la presión reducida es 1 y la temperatura reducida es 1, ya que cuando ubicamos estos valores notamos que es el punto que se encuentra más lejos del factor de compresibilidad igual a 1. Ecuación del gas ideal comparándola con otras ecuaciones de estado. Cualquier ecuación que relacione la presión, temperatura, volumen específico de una sustancia se denomina ecuación de estado. La ecuación de estado de Van der Waals es una ecuación propuesta en 1873. Tiene dos constantes que se determinan del comportamiento de una sustancia en un punto crítico y está dada de la siguiente manera. A diferencia de la ecuación del gas ideal, esta tiene en cuenta dos efectos adicionales. El término A sobre B al cuadrado toma en cuenta las fuerzas intermoleculares y B, que determina el volumen que ocupan las moléculas de gas, teniendo en cuenta que A y B son constantes. La ecuación de estado de Betti-Bridgman fue propuesta en 1928. Es una ecuación de estado basada en 5 constantes determinadas de forma experimental que se expresa de la siguiente manera. A diferencia de la ecuación del gas ideal, esta se caracteriza por ser bastante precisa en densidades que no excedan los 0.8. Igualmente, el A y B son constantes. La ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin fue propuesta en 1940 y consigue aumentar el número de constantes a 8. Se expresa de la siguiente manera y es aconsejable utilizarla, pues ya que esta puede manejar gases de densidades críticas que no excedan a los 2.5. Tiempo después, dicha ecuación se extiende aumentando sus constantes a 16. La ecuación de estado virial es una ecuación de estado de una sustancia que se expresa en forma de serie. Se representa de la siguiente manera, donde A y B son constantes nuevamente. A medida que la presión vaya disminuyendo y acercándose a cero, esas constantes irán desapareciendo, reduciendo la ecuación a la ecuación del gas ideal. Hay que recordar que las ecuaciones de estados mostrados con anterioridad solo son aplicables en la fase gaseosa de las sustancias. Por lo tanto, no deben ser utilizadas para líquidos. Hemos hablado del factor de compresibilidad, de ecuación de Van der Waals, hasta de las ecuaciones de estado, pero queremos saber los estados correspondientes. Podemos decir que el teorema de estados correspondientes o principio de los estados correspondientes, establecido por Van der Waals en 1873, indica que todos los fluidos, cuando se comparan con la misma temperatura, volumen y presión reducida, tienen aproximadamente idéntico el factor de compresibilidad. Pero ¿cómo podemos explicar esto? ¿Por qué tienen el mismo factor de compresibilidad? Podemos decir que si dos gases o más tienen dos de sus variables reducidas iguales, se encuentran en estados correspondientes. Esto significa que su tercera variable reducida
están en estados de correspondencia. Su tercera variable reducida es el factor de compresibilidad, exactamente el mismo. Entonces, podemos decir que la presión, la temperatura reducida y el volumen reducido son nuestras principales características para un estado de correspondencia. Las siguientes tablas que estamos mostrando estarán en la descripción del video para que puedan verlas con más detenimiento. Entonces podemos escribir la ecuación de Van der Waals introduciendo las variables reducidas. Así podemos reducir la ecuación de Van der Waals para trabajar mucho más fácil con ella. Podemos cambiar la A y la B, que son sus variables reducidas, por las de la sustancia que ya hemos trabajado, y sería todo. Y también podemos utilizarlo en diferentes ecuaciones para su simplificación, su expresión en estados correspondientes.